Victoria Valdemar era una millonaria implacable que creía que el dinero le daba derecho a humillar a cualquiera. Elena, su cocinera, soportaba cada insulto en silencio, guardando un secreto que cambiaría todo para siempre. Porque cuando la mujer más poderosa de la ciudad descubrió quién era realmente la mujer que había estado destruyendo durante años, su mundo se desplomó por completo. Prepárate para una historia que tocará tu alma. El aroma de canela y vainilla flotaba suavemente por los amplios pasillos de mármol de la mansión Valdemar, pero Victoria no lo percibía. Sus tacones Louboutin resonaban como martillazos contra el suelo mientras descendía la escalera principal, su mirada fría recorriendo cada detalle de su imperio doméstico con la precisión de un halcón cazador. Victoria Valdemar no era solo millonaria, era un huracán de poder vestido de seda italiana. A los 45 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por 3 países, y su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios. Pero esa mañana, algo había alterado su perfecta rutina. «Elena». Su voz atravesó la mansión como un látigo. «Elena, ven aquí inmediatamente». Desde la cocina, una mujer menuda de 53 años se sobresaltó. Elena Morales llevaba 5 años trabajando como cocinera en esa casa, 5 años de madrugadas silenciosas y cenas elaboradas que nunca recibían un cumplido. Sus manos, marcadas por años de trabajo, temblaron ligeramente mientras se quitaba el delantal y caminaba hacia el salón principal. «Señora Valdemar», murmuró Elena con la cabeza ligeramente inclinada, como había aprendido a hacer para evitar conflictos. Victoria la miró desde arriba, su figura imponente enmarcada por las cortinas de terciopelo Borgoña que adornaban los ventanales. «¿Puedes explicarme qué es esto?». En su mano extendía una fotografía de un evento benéfico de la noche anterior, donde Victoria aparecía junto a otros magnates. Elena observó la imagen sin comprender. «No entiendo, señora». «Mira más atentamente». Victoria arrojó la fotografía sobre la mesa de cristal, donde cayó con un sonido seco. «Mi vestido tiene una mancha, y todo porque tú, en tu incompetencia, salpicaste salsa mientras servías a mis invitados». Elena se acercó tímidamente a la foto. Efectivamente, había una pequeña mancha apenas visible en el dobladillo del vestido de Victoria. Una mancha tan diminuta que cualquier persona normal ni siquiera la habría notado. «Señora, yo no recuerdo haber salpicado». Elena buscó en su memoria la velada anterior. Había sido cuidadosa, como siempre. Llevaba décadas cocinando sin accidentes mayores. «¿No recuerdas?». Victoria se acercó hasta quedar a centímetros de Elena, su perfume francés mezclándose con el aroma a hierbas que Elena siempre llevaba consigo. «¿Sabes cuánto costó este vestido? ¿Tienes la menor idea?». Elena negó con la cabeza, su mirada fija en el suelo de mármol donde podía ver reflejadas las luces del candelabro de cristal. $15,000. 15,000, más de lo que tú ganas en 6 meses. Victoria caminó en círculos alrededor de Elena, como un depredador evaluando a su presa. «Y por tu negligencia ahora está arruinado». «Señora, quizás se puede limpiar». Elena alzó tímidamente la mirada, esperando encontrar una pizca de comprensión. Victoria soltó una carcajada tan fría que Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Limpiar? ¿Crees que algo que tú contaminas se puede simplemente limpiar?». Las palabras golpearon a Elena como puñetazos invisibles. Durante años había soportado comentarios despectivos, miradas de desdén, órdenes gritadas. Pero algo en el tono de Victoria esa mañana era diferente, más cruel, más personal. «Escúchame bien, Elena Morales». Victoria pronunció su nombre como si fuera una maldición. «Tú no eres más que una cocinera, una simple empleada que puede ser reemplazada en cualquier momento. No tienes educación, no tienes clase, no tienes absolutamente nada que ofrecer, más allá de tus manos sudorosas y tus platos mediocres». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo. No le daría a Victoria el placer de verla llorar.
Debería despedirte ahora mismo, continuó Victoria, disfrutando cada palabra como si fuera un delicioso postre. Pero soy generosa. Te daré una oportunidad de redimirte. Trabajarás doble turno durante las próximas 2 semanas, sin pago extra, hasta que hayas compensado el costo de mi vestido arruinado. Elena asintió en silencio, su garganta demasiado cerrada para emitir sonido alguno. ¿Y sabes qué más? Victoria se acercó tanto que Elena pudo ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos fríos. Quiero que cada mañana, antes de comenzar a trabajar, vengas aquí y me agradezcas por permitirte conservar tu trabajo. Quiero que me agradezcas por ser tan misericordiosa contigo. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. En su mente, imágenes de su juventud aparecieron como fantasmas. Salones de baile, vestidos elegantes, noches donde ella también había sido admirada y respetada. Pero eso había sido otra vida, un sueño que había elegido abandonar por razones que Victoria jamás podría comprender. ¿He entendido? La voz de Victoria la trajo de vuelta al presente cruel. Sí, señora Valdemar, murmuró Elena, su voz apenas un susurro. No te escucho. Sí, señora Valdemar, repitió Elena, esta vez con voz más clara, aunque cada palabra le quemaba la garganta. Victoria sonrió con satisfacción. Perfecto. Ahora vuelve a la cocina y prepara mi desayuno. ¿Y Elena? Se detuvo en la puerta del salón. Si vuelves a arruinar algo mío, no habrá segunda oportunidad. Elena permaneció inmóvil en el centro del salón durante varios minutos, después de que Victoria se fuera. Sus ojos recorrieron las pinturas al óleo que adornaban las paredes, los jarrones de porcelana china, los muebles antiquísimos que probablemente costaban más que una casa completa. Todo ese lujo construido sobre la humillación de personas como ella. Finalmente, con pasos lentos y pesados, Elena regresó a su cocina, su refugio. Su único espacio en esa mansión, donde podía respirar sin sentirse juzgada. Pero incluso allí, rodeada de sus utensilios familiares y las especias que conocía como viejas amigas, el eco de las palabras de Victoria resonaba en su cabeza. No eres más que una cocinera. Elena cerró los ojos y apoyó sus manos sobre la encimera de granito. Si Victoria supiera. Si tan solo supiera quién había sido Elena Morales antes de llegar a esa cocina, antes de aceptar ese trabajo que la mantenía en las sombras. Pero no podía saberlo. Nadie podía saberlo. Su secreto permanecería enterrado, como tantas otras cosas de su pasado. La madrugada llegaba siempre demasiado pronto para Elena. A las 5 de la mañana, cuando la mansión Valdemar aún dormía en su silencio dorado, ella ya estaba de pie en su pequeña habitación del ático, mirando por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta perderse en la bruma matutina. 3 días habían pasado desde la humillación en el salón principal, y cada amanecer traía consigo el mismo ritual de dolor. Elena se sentaba al borde de su cama. Tomaba entre sus manos una fotografía amarillenta que guardaba en el cajón de su mesita de noche y permitía que las lágrimas fluyeran en silencio. En la fotografía, una mujer joven de cabello ondulado y vestido de gala sonreía radiante junto a un piano de cola. Sus ojos brillaban con una confianza que Elena ya no reconocía en su propio reflejo. Esa mujer había sido ella, hacía casi 30 años, cuando el mundo entero parecía rendirse a sus pies. Elena Morales, la pianista prodigio, susurró para sí misma, recordando los titulares de periódicos que una vez proclamaron su talento. La joven que conmueve corazones con cada nota. Había sido diferente entonces, había sido alguien. Guardó la fotografía y bajó las escaleras de servicio hasta la cocina donde comenzó su rutina diaria. Primero, el café de Victoria. Granos importados de Jamaica molidos exactamente 4 minutos antes de la preparación, servido a exactamente 65 grados centígrados en la taza de porcelana de Limoges que había pertenecido a la abuela de Victoria. Mientras el café reposaba, Elena preparó el desayuno: huevos Benedict con salmón ahumado, jugo de naranja recién exprimido y croissants que había horneado antes del amanecer.
todo dispuesto en la bandeja de plata con la precisión de un ritual sagrado. «Buenos días, señora Valdemar», murmuró Elena cuando llegó al comedor principal, manteniendo la mirada baja como se le había ordenado. Victoria ni siquiera alzó la vista de su teléfono móvil. «Llegas 2 minutos tarde». Elena miró el reloj de la pared. Eran exactamente las 7 de la mañana. «Señora, son las 7 en punto. Te dije que estuvieras aquí a las 7 menos 2 minutos para agradecer por conservar tu trabajo». Victoria finalmente levantó la mirada, sus ojos brillando con una crueldad casi infantil. «¿Ya se te olvidó nuestra conversación?» Elena sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «Gracias, señora Valdemar, por permitirme conservar mi trabajo». «¿Es todo?» Elena tragó saliva. «Gracias por ser tan misericordiosa conmigo». Victoria sonrió con satisfacción y regresó su atención al teléfono. «El café está tibio. Tráeme otro». Elena tomó la taza que Victoria apenas había tocado. El café estaba a la temperatura perfecta, como siempre, pero no se atrevió a contradecir. En silencio, regresó a la cocina para preparar una nueva taza. Mientras molía los granos de café por segunda vez esa mañana, Elena permitió que su mente viajara a lugares más cálidos. Recordó las noches en el Conservatorio Nacional, cuando sus dedos danzaban sobre las teclas del piano y el mundo entero parecía detenerse para escucharla. Recordó los aplausos, las flores, las críticas brillantes que hablaban de su técnica impecable y su alma musical extraordinaria. ¿Qué habría pensado la joven Elena de esa mujer en la que se había convertido? ¿Habría entendido las decisiones que la llevaron a abandonar los escenarios por una cocina? ¿Habría comprendido que el amor, a veces, exige sacrificios que transforman completamente la forma de una vida? «Elena», la voz de Victoria interrumpió sus pensamientos. «¿Dónde está mi café?» «Ya voy, señora». El día continuó con la misma cadencia cruel. Órdenes gritadas, tareas innecesarias, pequeñas humillaciones diseñadas para recordarle su lugar en la jerarquía de esa casa. Victoria parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo en hacer la vida de Elena lo más miserable posible. Durante el almuerzo, mientras Elena servía una ensalada de langosta que había tardado horas en preparar, Victoria invitó a sus amigas del club social para presumir sobre su nueva disciplina doméstica. «Es increíble cómo estas personas necesitan mano dura», comentó Victoria mientras sus amigas asentían con sonrisas condescendientes. «Les das un poco de libertad y se vuelven descuidadas, pero unas cuantas lecciones de humildad las ponen en su lugar». Elena sintió las miradas de las señoras sobre ella mientras limpiaba silenciosamente una gota de aderezo que había caído sobre la mesa. Podía escuchar sus susurros, sus risitas discretas, como si fuera un objeto de entretenimiento. «Mi cocinera anterior era igual», dijo una de las invitadas. «Tuve que despedirla después de que arruinara mi vajilla de cristal de Baccarat. Esta gente no entiende el valor de las cosas finas». «Exactamente», concordó Victoria. «No tienen educación, no tienen refinamiento. Solo sirven para trabajos manuales». Elena apretó el paño de limpieza entre sus manos hasta que sus nudillos se volvieron blancos. En su mente, podía escuchar el eco de ovaciones que una vez fueron para ella. Podía sentir el terciopelo rojo de las butacas del teatro municipal. Podía ver las luces del escenario que solían iluminar su rostro mientras sus dedos creaban magia sobre las teclas. Pero eso había sido otra Elena. Esa Elena había tomado una decisión hace décadas, una decisión de amor y sacrificio que la había traído hasta esta cocina, hasta esta vida de sombras. Cuando las invitadas se fueron y Victoria subió a su oficina para atender llamadas de negocios, Elena finalmente pudo refugiarse en su pequeño espacio. Se sentó en el taburete junto a la isla de la cocina y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Sus manos, ahora marcadas por cortes pequeños y quemaduras menores, habían tocado una vez las teclas de un Steinway & Sons. Esas mismas manos habían recibido ramos de rosas rojas después de conciertos que dejaban al público en éxtasis.
Esas manos habían sido fotografiadas para revistas de música clásica, alabadas por críticos internacionales. Ahora cortaban cebollas y lavaban platos. Elena abrió uno de los cajones de la cocina y sacó un sobre amarillento que mantenía escondido detrás de las especias. Dentro había recortes de periódicos, programas de conciertos, fotografías de una época dorada que parecía pertenecer a otra persona. Elena Morales deslumbra en su debut con la Filarmónica. Leyó en voz baja uno de los titulares. Una estrella nace en el mundo de la música clásica. Había sido tan joven entonces, tan llena de sueños y ambiciones. El mundo había sido suyo durante esos años dorados, cuando cada presentación abría nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Pero entonces llegó el amor. Un amor que lo cambió todo. Elena cerró los ojos y recordó su rostro. Miguel, con sus ojos verdes y su sonrisa que podía iluminar habitaciones enteras. Miguel, que había aparecido en su vida como una tormenta hermosa, cambiando para siempre el curso de su destino. Un golpe suave en la puerta de la cocina la sobresaltó. Elena rápidamente guardó los recortes y se secó las lágrimas. «¿Señora Elena?» Era María, la joven empleada de limpieza que había comenzado a trabajar en la mansión hace apenas un mes. «Sí, María, pasa». María entró tímidamente, cargando una canasta de ropa limpia. Era una chica de apenas 20 años, con ojos grandes y expresivos que le recordaban a Elena su propia juventud. «Señora Elena, yo escuché lo que pasó el otro día». María habló en voz baja, como si temiera que Victoria pudiera oírla desde el segundo piso. No fue justo. Elena sonrió con tristeza. «Así es la vida, María. Algunas personas nacen para mandar, otras para servir. Pero usted es diferente». María se acercó y se sentó en el taburete junto a Elena. «Usted habla diferente, camina diferente. A veces cuando cocina parece que está haciendo arte». Elena sintió un nudo en la garganta. Tan obvio era que no pertenecía completamente a ese mundo de servicio. «No digas tonterías, María. Soy solo una cocinera». «No, señora Elena. Usted es mucho más que eso». María vaciló por un momento antes de continuar. El otro día, cuando pensó que nadie la escuchaba, la oí cantando mientras preparaba el postre. Su voz era como escuchar a un ángel. Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol de la tarde comenzaba a declinar. «Todos tenemos sueños cuando somos jóvenes, María, pero la vida nos enseña nuestro lugar». «¿Qué sueños tenía usted?» La pregunta flotó en el aire como una melodía antigua. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, debatiendo si debía abrir esa puerta cerrada hace tanto tiempo. «Música», finalmente susurró. «Una vez soñé con la música». María sonrió. «Lo sabía. Hay algo en usted, algo especial». Elena tomó las manos jóvenes de María entre las suyas. «María, escúchame bien. Los sueños son hermosos, pero también pueden ser peligrosos. A veces es mejor mantenerse en la sombra, donde es seguro». «¿Por qué dice eso?» Elena no respondió. No podía explicarle a esa joven inocente las complejidades del amor, del sacrificio, de las decisiones que cambian para siempre el curso de una vida. No podía contarle sobre Miguel, sobre la promesa que había hecho, sobre el secreto que cargaba como una cruz invisible. «Será mejor que subas esa ropa», dijo Elena suavemente. «La señora Victoria no tolera los retrasos». María asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Señora Elena, algún día me gustaría escucharla cantar». «¿De verdad?» Cuando María se fue, Elena se quedó sola en su cocina, rodeada por el silencio y los ecos de conversaciones que abrían heridas cuidadosamente cerradas. Esa noche, después de servir la cena y limpiar cada plato, cada utensilio, cada superficie hasta que brillaran, Elena subió a su pequeña habitación en el ático. Se sentó frente a la ventana que daba a los jardines y por primera vez en años permitió que sus dedos se movieran sobre una superficie invisible, como si estuviera tocando un piano fantasma.
Sus manos recordaban cada movimiento, cada posición, cada matiz de las piezas que una vez la habían hecho famosa. En el silencio de la noche podía escuchar las notas que nunca más tocaría, las melodías que había enterrado junto con su identidad anterior. Miguel susurró al viento nocturno. Si pudieras verme ahora. Pero Miguel no podía verla. Miguel había estado muerto durante 25 años, llevándose consigo los sueños de Elena y dejando solo el eco de una promesa que había cumplido fielmente, día tras día, año tras año. Una promesa que la había llevado a esa cocina, a esa vida de sombras, a ese secreto que ni Victoria ni nadie más podría imaginar. Elena Morales, la pianista que una vez había hecho llorar a multitudes con su música, ahora lloraba sola en el ático de una mansión, guardando en su corazón los restos de una grandeza que solo ella recordaba. La tormenta llegó sin avisar esa tarde de jueves, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su furia sobre la mansión Valdemar. Elena observaba desde la ventana de la cocina cómo los rayos zigzagueaban entre las nubes oscuras, iluminando momentáneamente los jardines que ahora se mecían violentamente bajo el viento. Victoria había salido temprano para una reunión importante con inversionistas japoneses, dejando órdenes estrictas de que Elena preparara una cena formal para 8 personas. «Todo debe estar perfecto», había dicho antes de partir, «o esta vez realmente te despediré». Elena trabajaba meticulosamente en el menú: salmón Wellington con salsa holandesa, risotto de trufa negra y su famoso soufflé de chocolate que requería una precisión casi científica. Cada plato era una pequeña obra de arte, preparada con el cuidado que una vez había puesto en interpretar un nocturno de Chopin. El primer rayo cayó cerca de las 6 de la tarde, seguido por un trueno tan fuerte que hizo temblar los cristales de la mansión. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Elena miró preocupada hacia el soufflé que se inflaba perfectamente en el horno. Faltaban exactamente 12 minutos para que estuviera listo, y una interrupción eléctrica lo arruinaría completamente. Otro rayo, otro trueno, y después la oscuridad total. «No, no, no», murmuró Elena, buscando a tientas su teléfono para usar la linterna. El soufflé estaba perdido, el salmón se enfriaría, y la cena que había tardado horas en preparar se convertiría en un desastre. Victoria regresaría en cualquier momento con sus invitados y encontraría exactamente la excusa que había estado buscando para despedirla definitivamente. Elena subió rápidamente las escaleras principales hacia el segundo piso, donde recordaba haber visto el cuadro eléctrico durante sus primeros días en la mansión. Su linterna dibujaba sombras danzantes en las paredes mientras navegaba por los pasillos que conocía de memoria. El cuadro eléctrico estaba en un pequeño armario junto al estudio de Victoria, un espacio al que Elena nunca había entrado. Mientras manipulaba los interruptores, tratando de restablecer la electricidad, escuchó el sonido distante de un automóvil llegando por el sendero de grava. Victoria había regresado. Elena logró restaurar parcialmente la electricidad, pero las luces del estudio se encendieron automáticamente, iluminando una habitación que nunca había visto. Y fue entonces cuando lo vio. En la pared opuesta, enmarcado en oro y colgado en el lugar de honor detrás del escritorio de Victoria, había un póster de concierto. Un póster que Elena reconoció instantáneamente porque tenía una copia exacta guardada en su cajón secreto. Elena Morales, recital de piano, Teatro Municipal, 15 de marzo de 1995. Elena se quedó paralizada en el umbral del estudio, su linterna temblando en su mano. Allí estaba su fotografía de juventud, su nombre impreso en letras elegantes, la fecha de uno de sus conciertos más memorables. ¿Por qué Victoria tenía eso? Se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. No era una copia. Era el póster original, el mismo que había sido distribuido por toda la ciudad cuando ella era la estrella emergente del mundo musical. Junto al póster había otros objetos que hicieron que el corazón de Elena se detuviera. Una reseña enmarcada del periódico nacional,
un programa de concierto firmado, y una fotografía donde Elena aparecía recibiendo un ramo de rosas después de una presentación. ¿Qué estás haciendo aquí? Elena se sobresaltó tanto que casi deja caer la linterna. Victoria estaba parada en la puerta del estudio, su silueta recortada contra el pasillo iluminado. Su expresión era indescifrable en la penumbra. Señora Victoria, la electricidad se fue y vine a revisar el cuadro eléctrico. Elena tartamudeó retrocediendo instintivamente. Victoria entró al estudio y encendió las luces principales. Sus invitados podían escucharse conversando en el piso inferior, evidentemente esperando la cena. «Te pregunté qué estás haciendo aquí», repitió Victoria, pero esta vez su voz tenía un tono diferente, menos hostil, más nerviosa. Elena señaló tímidamente hacia la pared donde colgaba su póster. Yo no entiendo. ¿Por qué tiene usted esto? Victoria siguió su mirada y Elena pudo observar cómo el rostro de la millonaria pasaba por una serie de emociones complejas, sorpresa, pánico y finalmente algo que parecía pavor. ¿De dónde conoce usted a esa pianista?, Elena preguntó, su voz apenas un susurro. Victoria permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron lentas y medidas. Elena Morales es una pianista extraordinaria, una de las mejores de su generación. ¿La conoce usted personalmente? Victoria desvió la mirada. La vi una vez, en concierto. Fue una experiencia que nunca olvidé. Elena sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Cuándo fue eso? Hace muchos años. Yo era muy joven entonces. Victoria caminó hacia su escritorio, dándole la espalda a Elena. ¿Por qué preguntas sobre ella? Elena titubeó. Este era el momento. Podía revelar su identidad ahora. Podía reclamar su lugar, su dignidad, su respeto. Podía mostrarle a Victoria quién había estado humillando todos estos años. Pero algo en la postura de Victoria, algo en la tensión de sus hombros, la detuvo. Solo me pareció extraño que tuviera ese póster aquí, murmuró Elena. ¿Extraño? Victoria se giró bruscamente. ¿Por qué sería extraño que tenga arte en mi estudio? No, señora, no quise decir eso. Victoria se acercó lentamente a Elena, sus ojos brillando con una intensidad que la cocinera nunca había visto antes. ¿Qué sabes tú de música clásica, Elena?, preguntó, pronunciando el nombre con una extraña inflexión. ¿Qué puede saber una simple cocinera sobre pianistas de conservatorio? Elena sintió que pisaba terreno peligroso. Nada, señora. No sé nada de música. ¿Estás segura? Sí, señora. Victoria la estudió en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad. Finalmente sus facciones se relajaron ligeramente. La cena, dijo abruptamente. Mis invitados están esperando. Elena asintió con alivio. Por supuesto, señora. El soufflé se arruinó por el corte de luz, pero puedo preparar un postre alternativo. No importa, solo sirve lo que tengas listo. Elena se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Victoria la detuvo. Elena. ¿Sí, señora? Nunca vuelvas a entrar a mi estudio sin permiso. Por supuesto, señora. Lo siento mucho. Elena bajó las escaleras con las piernas temblorosas, su mente procesando lo que acababa de descubrir. Victoria no solo conocía su música, la había seguido, había guardado recuerdos de sus conciertos, había conservado memorabilia de su carrera. ¿Pero por qué? ¿Y por qué, conociendo quién había sido Elena, la trataba con tanta crueldad? En la cocina, Elena trabajó mecánicamente sirviendo la cena a los invitados de Victoria. Sus manos se movían por instinto, preparando platos y organizando la presentación, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Durante la cena, mientras servía discretamente cada plato, Elena observó a Victoria interactuar con sus invitados. La millonaria era encantadora, sofisticada, brillante. Hablaba de arte, de cultura, de música con conocimiento y pasión. Era una versión completamente diferente de la mujer cruel que Elena conocía. La música clásica es mi gran pasión, escuchó que Victoria le decía a uno de sus invitados.
especialmente el piano. Hay algo en ese instrumento que puede tocar el alma humana de maneras que las palabras nunca podrían lograr. Elena casi deja caer la bandeja que llevaba. ¿Tocas?, preguntó la invitada. Un poco, respondió Victoria modestamente, pero nunca he tenido el talento para las grandes ligas. Hay pianistas que nacen con un don especial, una conexión única con la música que solo aparece una vez en una generación. Elena sintió que sus manos comenzaban a temblar. Se retiró silenciosamente a la cocina, donde se apoyó contra la encimera tratando de procesar lo que estaba escuchando. Victoria sabía. De alguna manera Victoria sabía quién era ella. La pregunta que la torturaba ahora era, ¿por qué fingía no saberlo? ¿Y por qué, si admiraba tanto su música, la trataba como si fuera menos que humana? Elena pasó el resto de la velada sirviendo en piloto automático, sonriendo educadamente cuando era necesario, manteniéndose invisible como había aprendido a hacer durante años. Pero en su interior, una tormenta tan poderosa como la que rugía afuera comenzaba a gestarse. Cuando los invitados finalmente se fueron y Victoria subió a sus habitaciones, Elena se quedó sola en la cocina, limpiando los últimos platos mientras procesaba los eventos de la noche. María apareció con la canasta de ropa limpia, como había hecho cada noche durante las últimas semanas. «Señora Elena, ¿está bien? Se ve muy pálida». Elena la miró, debatiendo internamente si debía compartir su descubrimiento. «María, ¿has estado alguna vez en el estudio de la señora Victoria?» «Solo para limpiar, señora Elena». «¿Por qué?» Elena vaciló. «¿Has notado algo inusual allí?» María frunció el ceño, pensando. «Bueno, tiene muchos objetos de música, programas de conciertos, fotografías de pianistas. Siempre pensé que era extraño para alguien tan cruel». «¿Fotografías de pianistas?» «Sí, especialmente de una mujer joven, una pianista muy hermosa. El póster está justo detrás de su escritorio». María se acercó y bajó la voz. «A veces la he escuchado hablar por teléfono sobre esa pianista. Siempre pregunta si alguien sabe dónde está ahora. ¿Qué fue de ella?» Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué más has escuchado?» «Una vez la oí llorar mientras miraba esa fotografía. Fue muy extraño, señora Elena. La señora Victoria nunca llora». Elena asintió lentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a formar una imagen que no había anticipado. «María, será mejor que subas esa ropa. Es tarde». Cuando María se fue, Elena permaneció en la cocina durante horas, mirando por la ventana hacia los jardines donde la tormenta finalmente comenzaba a calmarse. En su mente, trataba de reconstruir los eventos de los últimos años, buscando pistas que había pasado por alto. ¿Cuándo exactamente había Victoria comenzado a tratarla con tanta crueldad? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico en que todo cambió? Y más importante aún, si Victoria sabía quién era ella, si admiraba su música, si incluso había llorado por ella, ¿por qué la torturaba día tras día? Elena subió lentamente a su habitación, pero sabía que no podría dormir. Tenía demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Lo que no sabía era que, 3 pisos más abajo, Victoria Valdemar también estaba despierta, mirando el mismo cielo tormentoso desde la ventana de su estudio, con las manos apoyadas sobre el póster que había guardado durante casi 30 años. Y por primera vez en décadas, Victoria se permitió pronunciar el nombre que había llevado en su corazón como una herida abierta. Elena. ¿Por qué desapareciste? Los días siguientes a la tormenta transcurrieron con una tensión diferente en la mansión Valdemar. Elena notaba cómo Victoria la observaba con una intensidad nueva, como si tratara de descifrar un enigma que la consumía por dentro. Las humillaciones continuaban, pero ahora llevaban un matiz extraño, casi desesperado. Era viernes por la mañana cuando Elena recibió una orden que jamás había esperado. «Quiero que limpies mi estudio personal», anunció Victoria durante el desayuno, sin levantar la vista de su periódico financiero. «Cada superficie, cada objeto, todo debe quedar impecable». Elena sintió un escalofrío. «¿Su estudio, señora? ¿Hay algún problema con tu audición?» Victoria finalmente alzó la mirada
y Elena pudo ver algo febril en sus ojos. Mi estudio, hoy, después del almuerzo. Elena asintió, sabiendo que esta no era una tarea de limpieza ordinaria. Victoria quería algo más. Quería observar su reacción, estudiar cada gesto, cada expresión cuando Elena estuviera rodeada por los fantasmas de su propia grandeza pasada. Esa tarde, Elena subió las escaleras hacia el segundo piso cargando su canasta de productos de limpieza. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la manilla de la puerta del estudio. La habitación estaba bañada por la luz dorada del atardecer que se filtraba a través las cortinas de seda. Elena se detuvo en el umbral, permitiendo que sus ojos recorrieran lentamente cada rincón del espacio que Victoria había convertido en un santuario secreto. No era solo el póster de su concierto. Por toda la habitación, estratégicamente colocados entre libros de negocios y trofeos empresariales, había rastros de la carrera musical de Elena, programas de concierto doblados y guardados en marcos discretos, recortes de periódicos con reseñas de sus presentaciones. Incluso una fotografía que Elena no recordaba haber visto nunca, ella misma a los 25 años, sentada al piano con una expresión de concentración absoluta. Elena se acercó lentamente a esa fotografía. Había sido tomada durante un ensayo privado, no durante una presentación pública. Solo alguien muy cercano a ella habría tenido acceso a esa imagen. Es hermosa, ¿verdad? Elena se sobresaltó. Victoria estaba parada en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. «Señora Victoria, yo solo estaba...» Elena comenzó a retroceder, pero Victoria levantó una mano para detenerla. «¿Reconoces a la mujer de la fotografía?», preguntó Victoria, cerrando la puerta detrás de sí. Elena sintió que pisaba terreno minado. «No, señora, no la conozco». Victoria se acercó lentamente, como un felino acechando a su presa. «¿Estás segura? Mírala más cuidadosamente». Elena fingió estudiar la fotografía, aunque conocía cada detalle de memoria. Es una pianista, supongo». «No cualquier pianista». Victoria llegó hasta donde estaba Elena y tomó la fotografía entre sus manos. Elena Morales, la mujer que cambió mi vida para siempre. Elena sintió que el aire se espesaba. ¿Cambió su vida? Victoria caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Elena. Cuando habló, su voz tenía una calidad distante, casi soñadora. Yo tenía 17 años cuando la escuché por primera vez. Era una niña rica y mimada, sin propósito real en la vida. Mis padres me habían llevado al teatro municipal casi por obligación social. Victoria hizo una pausa, perdida en el recuerdo. Pero cuando Elena Morales se sentó al piano esa noche, cuando comenzó a tocar el concierto número 2 de Rachmaninoff, algo dentro de mí despertó. Elena permaneció inmóvil, escuchando la voz de Victoria describir una noche que ella recordaba vívidamente. Había sido uno de sus mejores conciertos, una de esas noches mágicas donde todo fluía perfectamente. «Nunca había experimentado algo así», continuó Victoria. «Era como si la música pudiera tocar partes de mi alma que ni siquiera sabía que existían. Lloré durante toda la presentación, una niña de 17 años llorando en un palco del teatro». Victoria se giró para mirar a Elena directamente. «Esa noche decidí mi futuro. Decidí que dedicaría mi vida a encontrar la belleza que Elena Morales había despertado en mí». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Y qué pasó después? Traté de conocerla. Fui a todos sus conciertos durante los siguientes 2 años. Compraba flores, escribía cartas, trataba de conseguir una audiencia con ella. Victoria sonrió con amargura. Pero yo era solo una adolescente rica. ¿Qué podía ofrecerle a una estrella como Elena Morales? Elena recordaba vagamente las cartas. Habían llegado docenas durante esa época, de admiradores de todas las edades. Nunca había prestado atención especial a ninguna de ellas. Y entonces, Victoria continuó, Elena Morales desapareció. La palabra desapareció colgó en el aire como una acusación. Un día estaba en la cima de su carrera,
programada para una gira internacional que la habría convertido en una de las pianistas más famosas del mundo. Y al día siguiente, nada. Canceló todos sus conciertos, se retiró de la vida pública, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Elena cerró los ojos, recordando esos días terribles cuando había tomado la decisión más difícil de su vida. Pasé años tratando de encontrarla. Victoria se acercó nuevamente a Elena. Contraté investigadores privados, contacté conservatorios, seguí cada pista posible. Pero Elena Morales había desaparecido completamente, como si hubiera decidido borrar su propia existencia. ¿Por qué era tan importante encontrarla? Elena preguntó con voz temblorosa. Victoria la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda, expuesta. Porque me había convertido en otra persona gracias a ella. Había encontrado mi pasión por el arte, por la cultura, por las cosas que realmente importan en la vida. Quería agradecérselo. Quería decirle que había salvado el alma de una niña perdida. Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. Victoria continuó. Pero más que eso, quería entender por qué había renunciado a todo. ¿Cómo puede alguien con tanto talento, con tanto que ofrecer al mundo simplemente desaparecer? La pregunta quedó suspendida entre ellas como un puente que ninguna se atrevía a cruzar. Señora Victoria, Elena murmuró, quizás tenía sus razones. ¿Qué razones podrían justificar desperdiciar un don así? Victoria se acercó tanto que Elena pudo ver las pequeñas líneas de dolor alrededor de sus ojos. ¿Qué razones podrían ser más importantes que compartir esa belleza con el mundo? Elena sintió que había llegado a un punto de no retorno. Podía continuar fingiendo, o podía finalmente liberar el secreto que había cargado durante décadas. El amor, susurró, tan bajo que Victoria tuvo que inclinarse para escucharla. ¿Qué dijiste? Elena alzó la mirada, y por primera vez en años, permitió que Victoria viera realmente quién era. Dije que el amor. A veces el amor nos pide sacrificios que el mundo nunca puede entender. Victoria se quedó paralizada, estudiando el rostro de Elena con una intensidad nueva. Algo en su expresión comenzó a cambiar, como si estuviera viendo a la mujer frente a ella por primera vez. ¿Elena? La palabra salió de los labios de Victoria como una oración desesperada. Elena cerró los ojos y asintió lentamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria retrocedió varios pasos, su rostro pasando por una cascada de emociones. Shock, incredulidad, reconocimiento y finalmente un dolor tan profundo que Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. «Dios mío», Victoria susurró, llevándose una mano a la boca. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Elena permaneció inmóvil, permitiendo que Victoria procesara la revelación que acababa de cambiar todo entre ellas. «¿Cuánto tiempo?», Victoria preguntó con voz quebrada. «¿Cuánto tiempo has estado aquí, en mi casa, mientras yo...?» «5 años», Elena respondió suavemente. «5 años». Victoria se desplomó en la silla detrás de su escritorio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. 5 años humillándote, tratándote como basura. 5 años buscándote por todo el mundo mientras tú estabas aquí, en mi propia cocina. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Victoria, y Elena sintió que su propio corazón se quebraba al ver el dolor en el rostro de la mujer que había sido su torturadora y aparentemente su admiradora más devota. «¿Por qué?», Victoria preguntó entre sollozos. «¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué permitiste que te tratara así?». Elena se acercó lentamente, ya sin miedo, ya sin pretensiones. «Porque necesitaba desaparecer», dijo suavemente. «Porque había hecho una promesa que era más importante que mi carrera, más importante que mi fama, más importante que mi propio orgullo». «¿Qué promesa?». Elena miró hacia la fotografía que Victoria había estado guardando todos esos años, hacia la imagen de la mujer joven que había sido. La promesa de amar a alguien más que a mí misma. Victoria se quedó inmóvil durante varios minutos, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas
mientras miraba a Elena como si estuviera viendo un fantasma materializado frente a sus ojos. «Siéntate», finalmente murmuró, señalando el sofá de cuero que ocupaba un rincón del estudio. «Por favor, siéntate y cuéntamelo todo». Elena vaciló por un momento. Durante 5 años había mantenido este secreto enterrado tan profundamente que sacarlo a la luz se sentía como arrancar parte de su alma. Pero ya no había vuelta atrás. Se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas sobre el regazo, y comenzó a desenterrar una historia que había jurado nunca contar. Su nombre era Miguel Herrera, comenzó Elena, su voz apenas un susurro. Las palabras salían lentas, como si cada una le costara un esfuerzo físico. Era médico. Doctor en el Hospital General. Victoria se acercó y se sentó en la silla frente a Elena, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Lo conocí después de mi concierto en el Teatro Nacional, en abril de 1996. Había ido al evento con unos colegas del hospital. Elena sonrió con una tristeza que parecía venir desde el fondo de su alma. No sabía nada de música clásica. Me dijo después que había ido solo porque uno de sus amigos tenía entradas gratis. ¿Y se enamoraron?, Victoria preguntó suavemente. Fue instantáneo para ambos. Elena cerró los ojos, perdida en el recuerdo. Miguel tenía esa risa que podía iluminar habitaciones enteras, y sus ojos verdes podían ver directamente en tu alma. Elena hizo una pausa, luchando contra las emociones que amenazaban con abrumarla. Durante 6 meses fuimos inseparables. Él venía a todos mis ensayos, a todas mis presentaciones. Yo lo acompañaba al hospital cuando trabajaba turnos nocturnos. Éramos como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. ¿Pero algo pasó? Victoria se inclinó hacia adelante, completamente absorta en la historia. Elena asintió, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Miguel comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era solo cansancio por los turnos largos en el hospital, pero los síntomas empeoraron. Victoria sintió un nudo formándose en su garganta, presintiendo lo que vendría después. Los exámenes revelaron la verdad. Elena continuó, su voz quebrándose. Leucemia aguda. Los doctores le dieron 6 meses de vida, quizás 1 año si respondía bien al tratamiento. Dios mío. Miguel quería que continuara con mi carrera. Decía que no podía permitir que su enfermedad arruinara mi futuro. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a abandonarlo para perseguir aplausos y críticas brillantes. Victoria se levantó y comenzó a caminar por el estudio, procesando la magnitud de lo que Elena le estaba contando. Cancelé la gira internacional. Elena continuó. Cancelé todos los contratos, todas las presentaciones. Mi manager estaba furioso, los promotores me amenazaron con demandas, pero nada de eso importaba. ¿Y qué hiciste? Me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Vendí mi piano, vendí mis joyas, vendí todo lo que tenía para pagar sus tratamientos. Los meses se convirtieron en 1 año y medio, y cada día extra que ganamos juntos valía más que cualquier ovación que hubiera recibido jamás. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Miguel murió un martes por la mañana, en marzo de 1998. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue. Elena hizo una pausa, su voz casi inaudible. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por amarme más que a tu música». Victoria sintió que su propio corazón se partía en pedazos. Durante todos estos años había imaginado docenas de razones por las cuales Elena había desaparecido, pero nunca había considerado una historia de amor tan pura y devastadora. «¿Y después?», preguntó Victoria suavemente. «Después quedé en ruinas, financiera y emocionalmente». Elena se giró para mirar a Victoria. Había estado fuera del mundo musical durante casi 2 años. Las ofertas habían desaparecido, los contactos me habían olvidado. Ya no era Elena Morales, la pianista prodigio. Era solo Elena,
Una mujer de 30 años sin carrera, sin dinero, sin futuro. ¿Pero tu talento seguía ahí? El talento no paga las cuentas. Elena interrumpió con una sonrisa amarga, y además, cada vez que me sentaba frente a un piano, solo podía pensar en Miguel. En las noches que había pasado tocando para él en su cama del hospital, en cómo sonreía cuando interpretaba su pieza favorita. Elena regresó al sofá y se sentó nuevamente. Así que tomé trabajos simples: camarera, empleada de limpieza, cuidadora de ancianos, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir sin tener que tocar una sola nota. ¿Y cómo terminaste aquí? Por casualidad, hace 5 años, necesitaba trabajo desesperadamente y escuché que buscabas cocinera. Solicité el puesto usando solo mi segundo nombre, Morales, esperando que nadie hiciera la conexión. Victoria se sentó nuevamente, su mente trabajando para procesar todas las implicaciones de lo que había escuchado. «Pero yo sabía», murmuró. «Desde el primer día que llegaste, algo en ti me resultaba familiar. Tu forma de caminar, de moverte, incluso tu forma de cocinar tenía una elegancia que no podía ignorar». «¿Y por qué nunca dijiste nada?» Victoria desvió la mirada, claramente luchando con su propia confesión. «Porque estaba furiosa contigo», finalmente admitió. «Durante 20 años te había buscado por todo el mundo. Había gastado fortunas en investigadores privados. Había contactado conservatorios en 5 países. Había seguido cada pista posible. Y cuando finalmente te reconocí, cuando me di cuenta de que habías estado escondida aquí todo este tiempo». Victoria hizo una pausa, su voz temblando de emoción. «Me sentí traicionada. Sentí que me habías robado algo, que le habías robado al mundo algo precioso y lo habías desperdiciado por amor», Elena completó suavemente. «Sí», Victoria susurró. «Por amor». Y yo no podía entenderlo. No podía aceptar que hubieras elegido a una persona sobre tu don, sobre tu arte, sobre todos nosotros que necesitábamos tu música. Elena estudió el rostro de Victoria, viendo por primera vez la niña herida que se escondía detrás de la máscara de poder y crueldad. «Así que decidiste castigarme», Elena dijo, no como una acusación, sino como una declaración de comprensión. Victoria asintió, avergonzada. «Quería que sintieras una fracción del dolor que yo había sentido todos estos años. Quería que experimentaras lo que era ser invisible, ser insignificante, ser tratada como si no valieras nada». «¿Y funcionó?» Victoria miró directamente a los ojos de Elena por primera vez en la conversación. «No, solo me convertí en un monstruo. Cada vez que te humillaba, cada vez que te gritaba, cada vez que te trataba como basura, una parte de mí moría por dentro, porque sabía que estaba destruyendo a la persona que había dado sentido a mi vida». Elena extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Victoria la tomó. «Victoria», Elena dijo suavemente, «no desperdicié mi don. Lo usé exactamente para lo que estaba destinado, para amar completamente a otra persona». Victoria apretó la mano de Elena, sus ojos llenándose nuevamente de lágrimas. «Durante todos estos años», Victoria susurró, «me pregunté qué habría sido tan importante como para que renunciaras a todo. Ahora entiendo que encontraste algo más valioso que toda la fama del mundo». Elena asintió. «Encontré el amor verdadero, y aunque duró poco tiempo, valió cada sacrificio que hice». Las dos mujeres permanecieron en silencio durante varios minutos, sosteniendo las manos de la otra mientras procesaban la magnitud de lo que habían compartido. Finalmente, Victoria habló, su voz cargada de remordimiento. «Elena, yo no sé cómo pedirte perdón por lo que he hecho. No hay excusa para la forma en que te he tratado. No hay justificación para el dolor que te he causado». Elena estudió el rostro de Victoria, viendo en ella a la adolescente de 17 años que había llorado durante su concierto, a la mujer que había dedicado décadas a buscarla, a la persona herida que había convertido su dolor en crueldad. «Victoria», Elena dijo suavemente, «todos cargamos dolor. La diferencia está en lo que hacemos con él.
¿Puedes perdonarme? Elena sonrió por primera vez en años con genuina calidez. Ya te he perdonado. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero comenzó en ese mismo instante cuando dos almas heridas decidieron sanar juntas en lugar de lastimarse mutuamente. Victoria pasó esa noche entera en su estudio, rodeada por los recuerdos de Elena que había coleccionado durante décadas, pero ahora los veía con ojos completamente diferentes. Ya no eran los fragmentos de una búsqueda obsesiva, sino los testimonios de una admiración que había tomado un camino equivocado. A la mañana siguiente, Elena bajó a la cocina como siempre, pero encontró algo completamente inesperado. Victoria estaba allí, preparando café con manos temblorosas y expresión nerviosa. «Buenos días, Elena», dijo Victoria suavemente, sin la arrogancia que había caracterizado sus interacciones durante años. «Buenos días, señora Victoria». «Solo Victoria, por favor». Victoria le extendió una taza de café humeante. «He estado pensando toda la noche en nuestra conversación». Elena aceptó la taza, notando que estaba preparada exactamente como a ella le gustaba, con una pizca de canela y miel, detalles que Victoria había observado secretamente durante años. «¿Y qué ha concluido?», Elena preguntó, sentándose en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Victoria respiró profundamente antes de responder. «Que he sido una tonta durante 5 años, que tuve frente a mí a la persona que más admiraba en el mundo y la convertí en mi víctima en lugar de mi amiga». Elena estudió el rostro de Victoria, buscando signos de sinceridad. Lo que encontró fue una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Victoria, ambas hemos cometido errores. Yo también pude haberte dicho la verdad desde el principio». «No», Victoria negó con la cabeza firmemente. «Tu único error fue amar tanto a alguien que estuviste dispuesta a sacrificar tu carrera por él. Mi error fue convertir mi dolor en crueldad». Victoria se acercó y se sentó en el taburete junto a Elena. «Quiero compensarte por todo lo que he hecho», continuó. «Quiero encontrar una manera de enmendar estos 5 años de maltrato». Elena sonrió suavemente. «¿Qué tienes en mente?» «Para empezar, quiero que dejes de trabajar como cocinera. No porque no valores tu trabajo, sino porque mereces algo mejor que esconderte en una cocina». «Victoria, no necesito...» «Déjame terminar», Victoria interrumpió gentilmente. «He pensado en esto toda la noche. Quiero establecer una fundación musical en honor a Miguel, una fundación que ayude a jóvenes talentosos que no pueden permitirse estudios musicales». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Una fundación en honor a Miguel? Y quiero que tú la dirijas. Quiero que uses tu experiencia, tu talento, tu comprensión del mundo musical para ayudar a otros a alcanzar los sueños que tú pusiste en pausa». Elena se quedó sin palabras durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Victoria le estaba ofreciendo. «Pero hay algo más», Victoria continuó, su voz temblando ligeramente. «Hay algo que necesito pedirte, aunque no tengo derecho a hacerlo». «¿Qué es?». Victoria se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando hacia los jardines donde la luz matutina creaba patrones dorados sobre el césped. «Quiero escucharte tocar», susurró. «Solo una vez. Después de todos estos años buscándote, después de todos estos años soñando con volver a escuchar tu música, ¿podrías tocar para mí?». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Victoria, han pasado tantos años. No estoy segura de poder...». «No te estoy pidiendo un concierto». Victoria se giró para mirarla. «Solo te estoy pidiendo que compartas conmigo un momento de la belleza que una vez cambió mi vida». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiar todo otra vez. En su mente podía escuchar las voces de su pasado. Miguel animándola a tocar durante sus días difíciles en el hospital, su primer maestro diciéndole que la música era un regalo que debía compartirse, su propia voz joven declarando que tocaría hasta que sus dedos no pudieran moverse más. «Hay un piano en el salón principal», Elena finalmente murmuró. Victoria asintió. «Un Steinway Grand. Lo compré hace años esperando...».
Bueno, esperando encontrarte algún día. Elena se levantó lentamente. Está bien, tocaré para ti, pero no como Elena Morales, la pianista famosa. Tocaré como Elena, una mujer que aprendió que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Las dos mujeres caminaron juntas hacia el salón principal, donde el piano esperaba cubierto por una funda de terciopelo negro. Victoria retiró la cubierta con manos reverentes, revelando el instrumento que había permanecido en silencio durante años, esperando este momento. Elena se acercó lentamente al banco del piano. Sus dedos rozaron las teclas suavemente, sintiendo la familiaridad de su superficie bajo sus manos. ¿Hay alguna pieza específica que te gustaría escuchar?, Elena preguntó. La que tú quieras. Victoria se sentó en el sofá cercano. Solo quiero escuchar tu alma. Elena cerró los ojos y permitió que sus manos encontraran su posición. Después de un momento de silencio, comenzó a tocar. No eligió una pieza famosa o técnicamente impresionante. En lugar de eso, interpretó una melodía simple que había compuesto años atrás durante las largas noches en el hospital con Miguel. Era una pieza que nunca había grabado, nunca había presentado públicamente, una melodía que había nacido del amor puro y se había mantenido privada hasta ese momento. La música llenó el salón como agua dorada, cada nota cargada con años de dolor, sacrificio, amor y finalmente, sanación. Elena tocó no con la técnica perfecta de sus años de fama, sino con la sabiduría emocional de una mujer que había conocido las profundidades del amor verdadero. Victoria escuchó con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas, finalmente entendiendo que la música más hermosa no viene de la perfección técnica, sino de un corazón que ha aprendido a amar completamente. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, las dos mujeres permanecieron inmóviles durante varios minutos, unidas por la belleza de un momento que había sanado décadas de dolor. Gracias, Victoria finalmente susurró. Gracias por compartir eso conmigo. Elena se giró en el banco del piano y sonrió. Gracias por recordarme que la música nunca muere. Solo espera el momento correcto para regresar. En los meses que siguieron, la Fundación Musical Miguel Herrera se convirtió en realidad. Elena descubrió una nueva pasión: nutrir el talento joven y ayudar a familias que luchaban por proporcionar educación musical a sus hijos. Ya no tocaba para multitudes, pero enseñaba a estudiantes individuales, compartiendo no solo técnica, sino la comprensión de que la verdadera música viene del corazón. Victoria se convirtió en más que una jefa, se convirtió en la amiga que Elena nunca había tenido durante sus años de fama. Aprendió que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas auténticas. Una tarde, mientras revisaban aplicaciones para becas de la Fundación, Victoria hizo una pregunta que había estado formándose en su mente durante semanas. Elena, ¿alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste? ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras elegido la música por encima del amor? Elena levantó la mirada de la aplicación que estaba leyendo. La historia de una niña de 12 años, cuyo talento extraordinario estaba siendo desperdiciado por la falta de recursos familiares. Todos los días, Elena respondió honestamente, pero no de la manera que podrías pensar. Victoria esperó en silencio, dándole espacio para continuar. Me arrepiento de no haber encontrado una manera de tener ambos, Elena explicó. Me arrepiento de haber pensado que el amor y la música eran fuerzas opuestas en lugar de complementarias. Miguel nunca me pidió que abandonara mi carrera. Esa fue mi decisión basada en mi propio miedo de no poder ser completamente entregada a ambos. Elena se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina, donde podía ver a varios estudiantes becados de la Fundación practicando en el jardín con instrumentos portátiles. Pero cuando veo a estos jóvenes, continuó, cuando veo cómo su música florece porque les dimos una oportunidad, siento que mi carrera interrumpida encontró su verdadero propósito. Victoria se acercó y se colocó junto a Elena. ¿Crees que Miguel estaría orgulloso de lo que has construido? Elena sonrió,
una sonrisa llena de paz que había tardado décadas en encontrar. Creo que Miguel estaría orgulloso de que finalmente aprendí que el amor verdadero no nos pide renunciar a quienes somos, nos pide convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esa noche, Elena hizo algo que no había hecho en 25 años. Tocó el piano en su propia habitación. Victoria había hecho instalar un piano vertical en la antigua habitación del ático, que ahora había sido transformada en una suite elegante donde Elena vivía no como empleada, sino como directora de la fundación y amiga de la casa. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, Elena sintió la presencia de Miguel como nunca antes, no como una pérdida dolorosa, sino como una bendición que continuaba guiando su vida hacia propósitos más grandes. Al día siguiente, Elena recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. «Señora Morales», la voz al otro lado de la línea era joven, nerviosa. «Soy Roberto Mendoza, del Conservatorio Nacional. He escuchado sobre su fundación y, bueno, hay algo que me gustaría proponerle». Elena escuchó mientras Roberto le explicaba su idea, un concierto benéfico donde estudiantes de la fundación actuarían junto a músicos profesionales para recaudar fondos para más becas. Pero había una petición especial. «Señora Morales, sé quién era usted antes. He investigado su carrera, sus grabaciones, sus críticas. El mundo musical nunca la olvidó completamente. ¿Consideraría tocar una pieza en el concierto? Sería un regreso triunfal y ayudaría enormemente a la causa». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Durante un momento, el miedo familiar la invadió. Pero luego recordó las palabras de Victoria. «La música nunca muere. Solo espera el momento correcto para regresar». «Roberto», Elena dijo finalmente, «deme unos días para pensarlo». Esa noche Elena y Victoria cenaron juntas en el comedor principal, algo que había comenzado a hacer regularmente desde su reconciliación. La conversación inevitablemente llegó a la propuesta del conservatorio. «¿Qué piensas hacer?», Victoria preguntó, cortando delicadamente su salmón. «Tengo miedo», Elena admitió. «Han pasado tantos años. ¿Y si ya no puedo tocar al nivel que el mundo espera? ¿Y si he perdido la conexión que una vez tuve con la música?». Victoria dejó su tenedor y miró directamente a Elena. «¿Recuerdas lo que sentí la primera vez que te escuché tocar? Me dijiste que algo dentro de ti despertó». «Exactamente. Y cuando tocaste para mí aquí, en casa, esa misma alma despertó otra vez. Elena, tu música nunca se trató de perfección técnica. Se trató de tu capacidad de tocar corazones humanos». Elena reflexionó sobre esas palabras durante días. Finalmente, tomó su decisión. El concierto se programó para el aniversario de la muerte de Miguel, una fecha que Elena había elegido deliberadamente. Sería su manera de honrar su memoria mientras celebraba la nueva vida que había encontrado. La noche del concierto, el teatro municipal estaba completamente lleno. Victoria se sentó en el mismo palco donde había estado 30 años atrás, como una adolescente de 17 años, pero esta vez no estaba sola. Había invitado a María, la joven empleada que había visto en Elena algo especial desde el principio, y a docenas de estudiantes de la fundación. Elena esperó entre bastidores mientras los jóvenes músicos becados interpretaban piezas hermosas, cada nota un testamento al poder transformador de la música y la educación. Su corazón se llenó de orgullo al ver cómo estos jóvenes talentos florecían en el escenario. Finalmente, llegó su momento. «Damas y caballeros», anunció el presentador, «esta noche tenemos el honor de presenciar el regreso de una de las pianistas más queridas de nuestra generación. Por favor, reciban con un aplauso caluroso a Elena Morales». Elena caminó hacia el piano con pasos firmes pero gráciles. El aplauso del público fue ensordecedor, pero ella apenas lo escuchó. Su atención estaba completamente enfocada en el instrumento que la esperaba en el centro del escenario. Se sentó en el banco, ajustó su posición y por un momento cerró los ojos. En su mente pudo ver a Miguel en su cama del hospital,
sonriéndole mientras ella tocaba solo para él. Pudo ver a Victoria como una joven llorando en el palco. Pudo ver a los estudiantes de su fundación descubriendo su propia pasión por la música. Y entonces comenzó a tocar. No interpretó una de sus piezas clásicas famosas. En su lugar, tocó la misma melodía simple que había compartido con Victoria meses atrás. La pieza que había compuesto para Miguel durante sus días más difíciles. Pero esta vez, la melodía había crecido, se había expandido, se había convertido en algo más grande y más hermoso. La música que fluyó de sus dedos esa noche no era solo suya. Era de todos los que habían tocado su vida. Miguel, que le había enseñado el significado del amor verdadero. Victoria, que le había mostrado que incluso el dolor más profundo puede transformarse en belleza. Los estudiantes de su fundación, que le habían recordado que la música es un regalo que debe compartirse. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, el teatro permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego, como una ola, el aplauso comenzó. Pero no era solo aplauso, era una ovación que parecía no tener fin. Una celebración no solo de la música, sino de la redención, del perdón, del poder transformador del amor. Elena se levantó del banco y por primera vez en décadas se permitió sonreír completamente bajo las luces del escenario. Buscó entre el público hasta encontrar el palco donde Victoria estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en ese momento, ambas entendieron que habían encontrado algo más valioso que la fama o la fortuna. Habían encontrado la paz de dos almas que habían aprendido a sanar juntas. Después del concierto, mientras Elena recibía felicitaciones de admiradores viejos y nuevos, Victoria se acercó con un sobre en las manos. «Esto llegó para ti esta mañana», dijo entregándole el sobre. «Es del Conservatorio de París. Parece que alguien grabó tu presentación de esta noche y la envió». Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Era una invitación para ser profesora visitante en uno de los conservatorios más prestigiosos del mundo, no como pianista concertista, sino como maestra de interpretación emocional. «¿Qué vas a hacer?», Victoria preguntó. Elena miró el sobre, luego miró a Victoria y finalmente miró hacia el escenario donde varios estudiantes de su fundación todavía practicaban. «Voy a rechazarla», dijo firmemente. «Mi lugar está aquí construyendo la fundación, enseñando a jóvenes que necesitan oportunidades, honrando la memoria de Miguel de la manera que más importa». Victoria sonrió. «¿Estás segura?» «Completamente segura. Durante años pensé que había perdido mi propósito cuando dejé los escenarios. Ahora entiendo que no lo perdí. Lo encontré». Elena tomó la mano de Victoria. «Y también encontré la amistad más inesperada de mi vida». Victoria apretó su mano. «Elena, hay algo que necesito decirte, algo que he querido decir desde esa primera noche en mi estudio». «¿Qué es?» «Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que das. Gracias por mostrarme que el amor verdadero, ya sea por una persona, por la música o por una causa, siempre vale todos los sacrificios que hagamos por él». Elena sintió lágrimas de gratitud llenando sus ojos. «Gracias por darme la oportunidad de ser yo misma otra vez». Pero esta vez, una versión mejorada. Las dos mujeres se abrazaron en el vestíbulo del teatro, rodeadas por el eco de aplausos que gradualmente se desvanecían. Pero lo que no se desvaneció fue la comprensión mutua que habían encontrado, que los caminos más dolorosos a menudo nos llevan a los destinos más hermosos, y que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo final a nuestra historia. 6 meses después, Elena recibió una carta que la sorprendió más que cualquier oferta de conservatorio. Era de una mujer joven llamada Carmen, estudiante de música en una universidad pequeña. «Señora Morales», decía la carta, «vi un video de su concierto en línea, y su historia cambió mi vida. Estoy estudiando música, pero también estoy enamorada de un hombre maravilloso que no entiende mi pasión artística. Después de escuchar su historia, entendí que no tengo que elegir entre el amor y la música. Puedo tener ambos si encuentro la manera correcta de equilibrarlos.
Gracias por enseñarme que el amor verdadero nos hace más fuertes, no más débiles. Elena leyó la carta en voz alta durante la cena y Victoria sonrió con comprensión. ¿Ves?, Victoria dijo, tu música está tocando corazones otra vez, solo que ahora está tocando almas de maneras que van más allá de las notas. Elena asintió, entendiendo finalmente que su carrera nunca había terminado realmente. Simplemente había evolucionado hacia algo más profundo, más significativo, más duradero. Esa noche, mientras tocaba suavemente en su piano antes de dormir, Elena sintió una paz completa por primera vez en décadas. Había encontrado su camino de regreso a la música, pero más importante aún, había encontrado su camino hacia una vida llena de propósito, amor y conexión humana auténtica. La melodía que fluía de sus dedos era nueva, una composición que nacía espontáneamente de su corazón sanado. Era una melodía de redención, de segundas oportunidades, de dos mujeres que habían transformado su dolor mutuo en algo hermoso. Y en algún lugar, Elena sabía que Miguel estaba escuchando y sonriendo, orgulloso de la mujer en la que se había convertido su amada Elena, una mujer que había aprendido que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma en nuevas formas de belleza. La historia de Elena y Victoria nos recuerda que cada alma lleva heridas invisibles y que detrás de cada acto de crueldad a menudo se esconde un corazón roto buscando sanación. Elena Morales no era solo una cocinera humillada, era una mujer que había elegido el amor por encima de la gloria, demostrando que los sacrificios hechos por amor verdadero nunca son en vano. Victoria Valdemar no era solo una millonaria arrogante, era una mujer que había basado toda su vida en la admiración hacia alguien que creía perdido para siempre y que había convertido su dolor en crueldad porque no sabía cómo procesarlo de otra manera. Pero lo más hermoso de esta historia es que nunca es demasiado tarde para la redención. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón, para perdonar, para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para transformar nuestras heridas en sabiduría y nuestro dolor en compasión. La verdadera riqueza de Victoria no estaba en sus cuentas bancarias o sus propiedades, sino en su capacidad de reconocer sus errores y buscar la reconciliación. La verdadera grandeza de Elena no estaba en su fama pasada, sino en su capacidad de amar tan completamente que estaba dispuesta a sacrificar todo por ello. Al final, ambas mujeres encontraron algo más valioso que el reconocimiento público o el éxito material. Encontraron la paz que viene de vivir con autenticidad, de amar sin reservas y de usar nuestros dones para servir a algo más grande que nosotros mismos. Porque la dignidad humana no se mide por la posición social o la cuenta bancaria, se mide por la capacidad de amar, de perdonar, de levantarse después de caer y de encontrar propósito en el servicio a otros. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Elena o Victoria partes de tu propia experiencia, recuerda que tú también tienes el poder de escribir un final diferente a tu historia. Tú también puedes elegir la compasión por encima de la crueldad, el perdón por encima del resentimiento, el amor por encima del miedo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Dale tu like si crees en el poder transformador del amor verdadero y suscríbete para más historias que celebran la dignidad humana y el triunfo del corazón sobre las circunstancias. Porque al final del día, todos somos Elena buscando ser reconocidos por quienes realmente somos. Y todos somos Victoria, capaces de elegir entre perpetuar el dolor o transformarlo en belleza. La música más hermosa no siempre sale de los grandes escenarios. A veces sale de las cocinas silenciosas, de los corazones que han aprendido a amar completamente, de las almas que han encontrado la fuerza para perdonar lo imperdonable. ¿Cuál será tu melodía? ¿Qué historia escribirás con las notas de tu propia vida?